Les saludo a todos en el amor del Señor. Un gusto de poder verles, aunque sea por este medio. Gusto de ver también a los hermanos del sur, de Nacimiento, y los hermanos de Talca, naturalmente, ¿ya? Que están ahí al medio, finalmente, ¿ah? Entre Nacimiento y Santiago. Bueno, como bien decía nuestro hermano Seba en la oración, siempre, hermanos, la idea de este estudio y de cada exposición de la palabra, más que aprender, tiene la finalidad de que podamos conocer al Señor, ¿ya? Más que recibir una información sistematizada y almacenarla en nuestra cabeza como un recurso que podamos eventualmente repetir o examinar. eh, la exposición de la palabra, el estudio de la palabra tiene como finalidad que el Señor nos hable y que asimismo le conozcamos más a Él, ¿ya? Siempre tenemos que tener este ánimo, hermano, este entendimiento, ¿ya? Que, insisto, le decimos estudio, sí, está bien, pero la finalidad, el propósito es mucho mayor, a mi modo de entender, es mucho más profundo, ¿ya? Y es que por medio de lo que se nos expone, por medio de lo que el Señor nos habla, nosotros vayamos conociendo más al Señor, vayamos entendiendo más acerca de Él, de su palabra, de su verdad, de sus misterios, del Evangelio y de tantas cosas, hermano, pero principalmente conociéndolo a Él. Así que siempre, hermano, no olvidemos esto. Para mí es muy importante, ya que define de alguna manera la actitud que vamos a tener cuando algún hermano o alguna persona hermana va a exponer, va a hablar. Es fundamental cómo yo me paro, cómo yo me pongo, ¿no es cierto? Si estoy con la actitud de un alumno, eh, como en la sala de clase, o estoy con la actitud de un discípulo del Señor, que quiere conocer más al Señor, que quiere ser tratado, confrontado con la palabra, que quiere ser eh, como la greda, ¿no es cierto?, en la mesa del alfarero, quiere ser moldeado por la palabra del Señor. Bien, estamos haciendo una serie de exposiciones respecto de la iglesia desde la perspectiva de la membresía, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Para poner en contexto a los hermanos que nos acompañan hoy día, que quizás no se hayan estado conectando con nosotros, principalmente los hermanos de Nacimiento, me refiero. Entonces, a lo mejor van a quedar un poco descolgados. Entonces, para ponerlo en contexto, ¿ya? Llevamos ya alrededor de 5 semanas, más o menos, hablando de la iglesia desde, insisto, la perspectiva de la membresía. Y hemos estudiado ya el inicio y fundación de la iglesia. También estuvimos viendo largamente el propósito de la iglesia, ¿no es cierto? Aunque el hermano que expuso dijo que él no era larguero, pero se tomó 3 semanas para hablarnos del propósito de la iglesia, ¿ya? Y hoy día, hermanos, ya tenemos que ver la Biblia como norma única de fe y práctica de la iglesia del Señor. La Biblia como eh, norma única de fe y práctica de la iglesia del Señor. Bien, yo también, hermanos, preparé un PowerPoint. No estoy tan avanzado como el hermano Carlos, que la semana pasada nos hizo un juego interactivo, ¿no es cierto? O una actividad, mejor dicho, más que un juego, una actividad interactiva eh, bastante buena, me gustó mucho, pero no llego a ese nivel, hermano, lamentablemente, ¿ya? Así que vamos a irnos nomás eh, con una presentación. Y también, hermanos, quisiera que tuviésemos la posibilidad de participar, ¿ya? Yo les quiero animar para que podamos participar. Voy a tratar de poder verlo a todos aquí, aunque está medio difícil. Pero si usted quiere
y se anima, entonces lo que tiene que hacer es abrir su micrófono, ¿ya? Y por favor me va indicando, me habla. Y la idea es que podamos participar. Y eventualmente también, hermano, me gustaría que participaran de las lecturas bíblicas. No son muchas, pero sí hay algunas. Y a ver si algún hermano se anima y también me colabora con esto, ¿ya? La idea es que lo hagamos bastante o lo más interactivo posible para que de esa manera todos podamos participar. Perdón, hermanos, voy a hacer algo que no se debe hacer. Carlos, ¿tú vas a grabar? Estoy grabando, hermano, desde el comienzo. Ya. Ok. Sí, porque yo estoy medio complicado para hacerlo, así que. Bien. Entonces, vamos, hermanos. Gracias. Como decíamos, el título de esta exposición entonces es La Biblia como norma única de fe y práctica de la Iglesia del Señor. Y yo quisiera, hermanos amados, recordar ya que esta serie de exposiciones o de estudios, como queramos llamarle, la hemos definido como una visión de la iglesia desde la perspectiva de la membresía, es decir, desde la perspectiva de cada uno de quienes somos miembros de la iglesia. ¿Ya? Por lo tanto, es un trabajo que de alguna manera nos involucra a todos, que no somos parte, miembros de la iglesia. Es un trabajo o es una exposición que nos tiene que también hacer sentir de alguna manera identificados, ¿ya? Y que lo que persigue es que eh, podamos ser confrontados también, hermanos, en nuestra vida como participantes o como miembros de la Iglesia de Cristo y particularmente como miembros de una congregación local, de una expresión local de la Iglesia del Señor, ¿ya? Así que por eso que está bien personalizada, al punto de que yo quiero partir con esta pregunta, hermanos, ¿ya? A ver, hermana Mari, ¿la puede leer usted, por favor? En voz alta. Los miembros de la Iglesia Nuevo Amanecer, déjeme mover un poquito aquí, Nuevo Amanecer, ¿reconocemos en la Biblia plena autoridad divina? Ya, muchas gracias. Esa es una pregunta reflexiva, ¿no es cierto? Es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros y particularmente como también miembros de una expresión local. Por favor, los hermanos que no son de Nuevo Amanecer no se sientan excluidos, ¿ya? Quizás pueden hacer el mismo ejercicio pensando en la congregación, en este caso Rey de Reyes, ¿ya? A la cual pertenecen. Entonces, es una pregunta en la cual quiero que reflexionemos un momento, hermanos, ¿ya? Los miembros de la iglesia, es decir, usted y yo, cada uno de ustedes, ¿ya? Eh, ¿Reconocemos en la Biblia plena autoridad divina? ¿Reconocemos en la Biblia plena autoridad divina? Se entiende la pregunta, ¿no? No es una pregunta tan compleja, no es una pregunta tan difícil, pero sí es una pregunta profunda, profunda. Y que dependiendo de la respuesta, ¿ya? Se definen muchas cosas, hermanos. Se definen bastantes cosas. ¿Alguien quisiera comentarla? ¿Alguien se atrevería a hacer algún comentario? No tiene que predicar, hermano, ¿ya? Solamente un comentario, una apreciación, no sé, quizá alguna eh, alguna conclusión de su ejercicio ahí personal que hizo cuando vio esta pregunta. El hermano Jorge está levantando la mano. Hermano Ya, hermano Jorge. Jorge. Gracias, Carlos. Hermano Víctor, bueno, súper interesante la pregunta y yo creo que la respuesta voy a tratar de atinar, hermano, pero yo pienso que todo, cada palabra que está escrita en la Biblia está inspirada por nuestro Señor.
Entonces, eso es como la piedra angular de todo lo que podemos leer hoy día o mañana o por el resto de nuestras vidas. Ese sería mi comentario, hermano. Ya, gracias hermano Jorge. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más quisiera hacer alguna reacción, alguna reflexión respecto al... Si no, entonces vamos a seguir, hermanos. Yo, Adelante. hermano Víctor, Hermano Omar, por favor. bueno, obvio que reconocemos en la Biblia la plena autoridad divina de Dios. Y sin la Biblia no conoceríamos a Dios. Yo creo que eso es una de las cosas muy importantes. Si no hubiese existido la Biblia, las cartas que los hombres en la antigüedad escribieron para que nosotros conociéramos de Dios, no hubiésemos conocido a Dios. Eso, Ya. hermano, gracias. Ok, hermano. Muchas gracias. Bueno, Víctor, Sí, Claudia, al por leer favor. la pregunta, yo creo que sí reconocemos, como dicen los hermanos también, reconocemos la autoridad, obviamente, divina, porque fue inspirada, obviamente, la palabra por el mismo Señor. Pero yo creo que la mayoría de las veces tal vez no andamos en esta autoridad, sujeta a esta autoridad. Porque si anduviéramos sujetas a la palabra, obviamente la iglesia hoy día no estaría como estamos. Y yo sé que todos los días el Señor va transformando nuestra vida, nos va dando crecimiento el Señor, pero si fuéramos realmente, yo creo que el conocerla, tal vez me puedo corregir por favor, el conocerla y reconocerla, obviamente creo que igual va de la mano, porque si la conocemos, la vamos a reconocer en nuestra vida y vamos a andar en ella. Y eso como que la pregunta me dejó en shock, porque realmente dije, Señor, yo sí las reconozco y todo, pero el Señor, el tiro del Espíritu Santo como, pero la mayoría de las veces no ando bajo esta autoridad y creo que eso tenemos que, esta pregunta que nos quede forever, para realmente pensar cada día en nuestra vida, andamos, reconocemos, decimos que la reconocemos, sí, todos vamos a decir, es como cuando dice, todos creen en Dios, sí, todos creemos en Dios, pero reconocemos y obviamente andamos bajo esta autoridad, que es la palabra del Señor, realmente guía de nuestra vida, nos sujetamos a su palabra, en fin, eso, estoy en shock, permiso, eso. Señor, bendito Señor, que siga hablando en nuestra vida. Ok, muchas gracias. ¿Puedo decir Hay un algo? hermano del sur que quiere hablar. Sí, por ¿Puedo supuesto. decir algo? Solamente Hermano, lo de Santiago. Ah, no, mentira, hermano, perdón. hermano Claudio. Sí, sí. Hola, Hola, ¿cómo hola, estás? buenas noches. Que tenía ganas de conectarme y qué bueno que están hablando de la Biblia porque tiempo atrás con Scarlett estuvimos conversando estas cosas y también quiero compartir algo que creo que les puede servir. Obviamente la Escritura nos enseña que nosotros somos hijos de Abraham, pero también en el mismo contexto hay tres religiones que provienen de Abraham, pues. Los católicos, nosotros los protestantes y los musulmanes, los del Corán. Ahora, la pregunta que hace usted ahí, claro, yo le podría decir, ¿pero qué Biblia? Porque tenemos tantas Biblias. Y justamente yo estoy estudiando justamente cómo se hizo la Biblia, o sea, cómo está compuesta la Biblia a lo largo de la historia y de verdad que uno tiene que replantearse algunas cosas porque hay cosas que no están escritas y que uno las dice y no están escritas. Entonces, un muy buen tema. Yo entiendo el espíritu, pero sí creo que lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia, la Reina Valera o cualquier otra, creo que tiene correcciones, pero son pocas, pero sí hay que tener cuidado porque hay otras que de verdad a uno lo pueden extraviar y como le digo, hay muchas cosas que uno cree que son, pero no lo son. Muchas palabras y de repente uno puede hacer una predicación de algo y está terriblemente equivocado. Solamente eso, hermano. Ya, hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, respondiendo usted a su pregunta, la Biblia que usamos siempre nosotros, a eso nos estamos refiriendo. ¿Ya? Bien, hermanos, entonces vamos a continuar. Ah, perdón. Hermano Víctor, ¿Quién quería? Guillermo. en realidad, Identifíquese, por favor, no lo veo. hermano Guillermo Beltrán, Ah, muy bien, ya, hermano. en realidad, cuando el Señor
nos llamó, ¿ah? Y nosotros le reconocimos como nuestro único Dios. Desde ahí en adelante es que nosotros, Él, ¿cierto?, hace que vamos aprendiendo día a día, todo el tiempo. Por lo tanto, claro que hay que reconocimiento en la Biblia, que es plena autoridad divina de nosotros, porque somos hijos de Él, porque así lo dijo en Juan 1:12, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo importante de esto, que aquí no es ver la Biblia de allá, de acá o de acá, sino que en la que nosotros creemos, en la que Él nos indica. Eso pienso yo, hermano. Gracias. Gracias, hermano Guillermo. Bueno, si alguien quiere comentar, lo vamos a dejar más adelante porque hay otras preguntas, entonces ahí puede participar, ya para que avancemos un poquitito, hermano. Bien, entonces, si la respuesta es sí, entonces, ¿no es cierto? Sí, porque creo que la mayoría de nosotros ha dicho sí, aunque me pareció bastante asertivo el comentario de Claudia, ¿ya? Que una cosa es decir que la reconocemos y otra cosa es que esa autoridad se manifieste de manera plena en nuestra vida. Y también una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es reconocer autoridad divina en la Biblia. Para la información de ustedes, hermanos, hay muchos, aunque usted no lo crea, parece una contradicción, pero hay muchos teólogos, estudiosos de la Biblia, que son ateos, ¿ya? Que no creen en Dios. Sin embargo, estudian la Biblia y conocen muchos pasajes. Es más, creo que no me extrañaría que alguno de ustedes conociera a alguna persona que conoce muy bien la Biblia, pero que no es miembro de una iglesia, ni tampoco teme al Señor, ni anda en la fe de Cristo. Sin embargo, puede recitar la Biblia al revés y al derecho, ¿ya? Entonces, no siempre conocer y reconocer es lo mismo, ¿ya? Y la pregunta es si es que los miembros, los que somos miembros de la iglesia, reconocemos, advertimos en la Biblia, la que tenemos, la que leemos habitualmente, plena autoridad divina, ¿ya? Entonces, si la respuesta es sí, vamos a suponer que es sí, ¿no es cierto, hermano? Vamos a desarrollar algunos puntos, ¿ya? Si la respuesta es sí, entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que creemos, reconocemos y aceptamos que la Biblia es Dios mismo hablándonos por su palabra escrita, ¿ya? Entonces, si usted y yo decimos, reconocemos plena autoridad divina en la Biblia, estamos diciendo entonces, punto 1, creemos, reconocemos y aceptamos que la Biblia es Dios mismo hablándonos por su palabra escrita. Lo que algunos estudiosos llaman revelación escrita, ¿no es cierto? Hay, la revelación se divide, los que la han estudiado y la enseñan, en revelación general, revelación particular y revelación escrita. Y la revelación escrita se refiere entonces a la Biblia, ¿ya? Si reconocemos plena autoridad divina en la Biblia, también, como segundo punto, creemos, reconocemos y aceptamos que no hay y no existe otra fuente de autoridad escrita mayor que la Biblia, ¿ya? Si usted y yo decimos, sí, hermano, yo reconozco plena autoridad divina en las Escrituras, entonces también estamos diciendo, acuérdense que esto es un estudio que estamos haciendo, un trabajo que estamos haciendo a nivel de respecto de la iglesia desde la perspectiva de la membresía. Entonces nosotros como miembros de la expresión local estamos diciendo, creemos, reconocemos y aceptamos que no hay y no existe otra fuente de autoridad escrita mayor que la Biblia. Si
reconocemos en la Biblia autoridad divina, también estamos diciendo que creemos, ahí me comí la S, ¿ya? Reconocemos y aceptamos que aunque fue escrita por hombres, como bien dijo por ahí un hermano, parece que le fue el hermano Jorge, fue inspirada por el Señor. ¿Ya? ¿Estamos claros? No la escribió un ángel, no la escribió, no fue escrita de manera mística, ¿no es cierto? Sino fue escrita por personas de carne y hueso, como usted y como yo. Sin embargo, tenemos la convicción de que fue inspirada por Dios. Y si reconocemos entonces autoridad divina en las Escrituras, también como punto 4, creemos, reconocemos y aceptamos que la Biblia ha de ser para nosotros, la Iglesia, nuestra única regla de fe y práctica. Y ahí está con mayúsculas, ¿no es cierto? Porque la idea es que eso nos quede bastante claro y que no sea solamente una frase que repetimos, ¿no es cierto?, por cuando nos preguntan qué es la Biblia, sino que el Señor nos permita tener un acabado entendimiento respecto de qué significa que reconocemos autoridad divina en las Escrituras y qué significa, por lo tanto, que es la única regla de fe y práctica. Bien, hermano. Entonces, yo en este estudio de las Escrituras en la Iglesia voy a desarrollar estos 4 puntos. Para no quedar, a no ser menos que el hermano Carlos, ¿no es cierto?, que se tomó 3 sesiones, 3 semanas para desarrollar su tema, yo voy a tomarme 2, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver el punto 1 y el punto 2, y para la próxima semana, Dios mediante, vamos a desarrollar el punto 3 y el punto 4, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No nos queda otra, ¿no es cierto? Porque el hermano Víctor es el que está haciendo el estudio. Bien. Pero hermanos, insisto, si usted quiere opinar o hacer alguna consulta, tome el micrófono nomás y intervenga naturalmente brevemente para que así todos podamos tener la opción de participar, ¿ok? Entonces se está entendiendo, ¿no? No se olvide de la pregunta base, si realmente nosotros reconocemos en la Escritura autoridad divina. Bien, seguimos adelante entonces. Quiero partir diciendo, hermano, respecto a la autoridad. Es fundamental para cualquier grupo humano que se une en torno a una causa o a un objetivo o a una razón de ser, determinar una o más fuentes de autoridad. Esto es como la regla, ¿no? No puede haber un grupo que se reúne, que se congrega, que se pone de acuerdo en torno a una causa, si ese grupo no determina primariamente una fuente o más, o 2 o más fuentes de autoridad que le puedan indicar, ¿no es cierto?, cuál es la razón de ser de ese grupo, de esa congregación, que le pueda de alguna manera delinear, ¿no es cierto?, cuál es el objetivo, cuál es la razón de ser de por qué están juntos, ¿no es cierto? Entonces, no es, hermanos, solamente algo nuestro de la iglesia, sino que, insisto, de cualquier grupo humano que se congrega, que se junta en torno a una causa, ¿no es cierto? Necesita tener un referente de autoridad o una fuente de autoridad, como yo lo estoy llamando. Y esa fuente de autoridad puede ser una persona, puede ser una ideología, ¿no es cierto?, etcétera. En nuestro caso, para los cristianos, nuestra principal fuente de autoridad es Cristo. Es Cristo. ¿Por qué nuestra fuente de autoridad, nuestra principal fuente de autoridad es Cristo?
Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros somos la iglesia y Cristo es la cabeza de la iglesia. Si es que nosotros somos iglesia, si es que usted es iglesia, si es que yo soy iglesia, entonces tenemos una cabeza. Y esa cabeza es Cristo. ¿Y cómo entonces Cristo ejerce su autoridad? Él no está ahora físicamente con nosotros, pero de todas maneras Él ejerce su autoridad sobre la iglesia, sin lugar a dudas, ¿ya? O por lo menos quiere ejercer su autoridad, vamos a decirlo así, ¿no? Quiere ejercer su autoridad sobre la iglesia. ¿Cómo es la forma en que Cristo, que es la cabeza de la iglesia, ejerce su autoridad? Y ahí está, ¿no es cierto? La forma es que lo hace es por medio de su palabra escrita. En este caso, la Biblia. ¿Sí? Entonces, la Biblia pasa a ser para nosotros la palabra de Dios, la palabra de Cristo, y a la vez una fuente o la fuente de autoridad a través de la cual Cristo gobierna a su iglesia. Podríamos también hacernos esta pregunta: ¿cómo es que Cristo hoy día gobierna a su iglesia? ¿Cómo es que Cristo hoy día ejerce su autoridad divina sobre su iglesia? Y la respuesta entonces es por medio de la Biblia, por medio de su palabra. Ya, ¿cómo vamos hasta aquí, hermano? ¿Se entiende, no? ¿Está de acuerdo usted con esto, no? O pueden haber otras formas en que Dios, Cristo en este caso, tiene control, guía, sostiene, encamina, direcciona a su iglesia. Quizá usted está pensando en el Espíritu Santo. Sí, amén. Pero fíjese que el Espíritu Santo se mueve, actúa, obra conforme a la palabra de Dios. No va por un carril separado, sino que la manifestación del Espíritu, la obra del Espíritu, está plenamente, en plena concordancia, con la palabra de Dios, la Escritura, ¿ya? Y esto, hermano, es muy, muy poderoso, muy potente, ¿ya? Por eso que nosotros, y como bien decía por ahí el hermano Claudio, somos, y se nos denomina así, como una de las religiones del libro, ¿no es cierto? Porque, refiriéndose a la Biblia, nosotros reconocemos en ese libro, que es la Biblia, entonces nuestra fuente de autoridad. Este es el punto 1 que estamos desarrollando, ¿no es cierto? Creemos y reconocemos y aceptamos que la Biblia es Dios mismo hablándonos por su palabra escrita, revelación escrita. Ya, algún hermano que me ayude. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Algún voluntario, hermano, que tenga su Biblia a mano y que pueda leer esos versículos. ¿Aló, hermano? Aileen, y Aileen, gracias. ¿Sí? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Sí. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien, muchas gracias, Aileen. Hermano, ese texto está en hebreo, como ya lo dije, y está hablando acerca de Dios hablando, ¿ya? Y como sabemos, Dios es un Dios que habla, que se relaciona, que se comunica, y Él habló muchas veces, y eso es lo que está diciendo el texto,
en el pasado, antes de Cristo, ¿no es cierto? Durante la historia de la nación de Israel, habló muchas veces, de muchas formas, a los padres, ya por los profetas. Y dice el texto, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, Dios habla de muchas formas y puede hablar a través, o habló a través de hombres, profetas, y en el tiempo que se escribió este versículo, ¿no es cierto?, está diciendo que habló a través de su Hijo Jesucristo. Y las palabras de su Hijo Jesucristo son las que están plasmadas en lo que nosotros reconocemos como los evangelios, es decir, parte de lo que es la Biblia para nosotros, la palabra de Dios. Bien, y hay otro versículo, pero no, está más adelante. Bien, vamos a desarrollar el punto 2 ahora, ¿cierto? Dijimos que si nosotros reconocemos autoridad divina en las Escrituras, creemos también, como punto 2, reconocemos y aceptamos que no hay y no existe otra fuente de autoridad escrita mayor que la Biblia. Ahora, para tener convicción de este punto, necesitamos primero estar convencidos del punto anterior, ¿ya? Es decir, que Dios es, la Biblia es Dios hablándonos, ¿ya? La Biblia es Dios mismo hablándonos. Por lo tanto, si tenemos convicción de esa verdad, hermanos, ¿ya?, de que la Biblia, insisto, es Dios mismo hablándonos, entonces vamos a poder tener fundamento para desarrollar este segundo punto o esta segunda idea de que no existe otra fuente de autoridad escrita mayor que la Biblia. Quizás, hermanos, siendo honestos, a nosotros o a la mayoría de nosotros no nos pasa esto. No tratamos de comparar la Escritura, ¿no es cierto?, con otro libro, pero sí a veces a los nuevos creyentes, o cuando uno recién se convirtió al Señor, ¿no es cierto?, y traía a lo mejor un bagaje de lectura o de algunas áreas de interés y leía, entonces a lo mejor puede comparar. Yo recuerdo, y voy a contar una anécdota más, ya, en mi caso, ¿no es cierto? Yo, no sé si ustedes conocen los libros de J. Benítez, ¿cómo es que se llama? Ya se me olvidó. El Coya sabe. Caballo de Troya. Caballo de Troya. Justamente, ¿ya? Yo me leí y releí, ¿ya? Bueno, entonces es tan convincente, ¿no es cierto?, esta obra, estos libros, y a veces uno, si no tiene convicción de lo que estamos hablando, de que no hay otra fuente de autoridad mayor que la Biblia, uno puede a lo mejor a veces sentirse seducido, ¿no es cierto?, por algunas ideas o por algunos planteamientos que quizás se parecen bastante a lo que la Biblia dice, a lo que el Evangelio dice, pero que no son específicamente o no están específicamente fundamentados en el Evangelio, ¿ya? Y así como esos libros, otros libros, me acuerdo que una vez tuve una conversación con un hermano que se convirtió al Señor, ya estaba nuevito, y también él tenía muchas dudas acerca de algunas ideas que él tenía de la creación y todo eso, ¿no es cierto? Y él citaba también algunos libros y todo el tema. Y ahí uno puede ver, efectivamente, de que uno puede creer muchas cosas, pero llega un punto, hermano, en que si nosotros realmente reconocemos que la Biblia es Dios mismo hablándonos por su palabra escrita, también entonces vamos a reconocer que no existe, ¿ya?, ninguna otra fuente de autoridad escrita mayor que la Biblia. Creemos, sin lugar a dudas, que Dios inspiró a quienes escribieron los distintos libros que componen la Biblia. Y yo voy a ir un poco más allá también, hermano, ¿ya? Y voy a decir
que Dios también inspiró a quienes compilaron la Biblia. El hermano Claudio recién ahí está hablando, ¿no es cierto?, que él está estudiando cómo se llegó a formar lo que hoy día tenemos en nuestras manos, este libro, que nosotros andamos para arriba y abajo con él, ¿no es cierto?, y del cual nos nutrimos. Y no fue un proceso simple, ¿no es cierto?, fue un proceso que duró años, muchos años. Solamente, hermano, puse aquí algunas fechas. El canon del Antiguo Testamento se terminó de incluir todos los libros que hay en el año 90 después de Cristo, y el canon del Nuevo Testamento se terminó de concluir con todos los libros que conocemos en el año 367 después de Cristo. Ahora, hay algunos libros, y quizá un poco haciendo mención a lo que decía el hermano, la Biblia católica, la Biblia de la Iglesia Católica Romana, tiene más libros que la Biblia que usamos nosotros, ¿ya? ¿Y por qué nosotros no reconocemos esos libros? Bueno, por varias razones, pero principalmente porque no están en la línea de lo que la mayoría de los libros de la Biblia que nosotros tenemos están, ¿ya? Entonces, no voy a hablar de eso ahora, ¿ya? Son temas técnicos, pero si bien es cierto, esos libros que se llaman libros apócrifos o también libros deuterocanónicos, no son libros malos, pero sí se pueden recomendar para la lectura personal, pero no para una lectura congregacional para enseñar a la iglesia, ¿ya? O para hacer doctrina, ¿ya? Entonces, pero eso en términos generales, hermano, no vamos a entrar en esos detalles, ¿ya? Y también quiero decir, hermano, y tengo esta convicción, ¿ya?, de que también Dios inspiró o se manifestó y inspira también a quienes luchan hoy día por llevar la Biblia, la palabra de Dios, a todos los lugares posibles, ¿ya? Por si usted no lo sabe, hay países donde está prohibida la Biblia, ¿ya? Si usted tiene una Biblia, lo sorprenden con una Biblia, lo pueden llevar preso, ¿ya? Y es muy difícil tener una Biblia. Sin embargo, hay personas, hombres de Dios, hijos de Dios, que por su pasión por el Evangelio, de alguna manera se las arreglan para hacer llegar la Escritura a esos lugares. También en la traducción de la Biblia, hermano, es un trabajo muy glorioso poder traducir la Biblia no solamente a los distintos idiomas, sino también a los distintos dialectos que existen, ¿ya? Y eso también, para mí, hermano, ahí está Dios detrás de eso, ¿ya? Si alguien me dice, no, Dios no está detrás de eso, yo lo dudo, lo pongo en duda, hermano, porque realmente tiene que haber algo sobrenatural, algo inspirador de parte de Dios, que yo creo que es Dios mismo, ¿no es cierto?, quien mueve el corazón de estas personas que llevan la Biblia, que traducen la Biblia, y por qué no decirlo también, hermano, de quienes exponemos la Biblia, ¿no es cierto?, de quienes enseñamos la Biblia. Sin duda, hermano, que no podíamos decir, no, Dios no está inspirando al hermano Carlos cuando predica, Dios no está inspirando al hermano Patricio cuando predica. Sí, está Dios ahí, el Espíritu Santo está ahí, naturalmente, está ahí, hermano, porque si no, la palabra sería vacía, ¿no es cierto? No tendría el efecto, no tendría la llegada que debiera tener. Entonces, quizás esto usted no lo va al tiro, Eli, quizás esto usted no lo va a leer en algún libro, pero yo creo, sin lugar a dudas, que sí Dios ha estado. Fíjese que durante años, hermano, sobre todo en épocas de persecución, se quiso desarraigar la Escritura de la faz de la tierra. Se quemaron muchas Biblias, se quemaron muchos rollos, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios se las arregló, vamos a decirlo así, ¿no?, para que, a pesar de toda esa persecución, a pesar de esa aniquilación prácticamente hacia la Escritura, hasta el día de hoy, hermanos, podamos tenerla en nuestras manos. Eli, quería hacer una pregunta o un comentario, no sé. Y hermano, lo que pasa es que una pregunta,
que usted no quiso profundizar en ese tema, pero es una duda que siempre yo he tenido, entonces necesito sacarla ahora. A ver si es que Eh, puedo. los otros libros, entonces, no fueron, esos que no están en nuestra Biblia, no fueron inspirados por Dios, esa escritura. Sí, buena pregunta. Mira, lo que pasa es que para cuando se compilaron los libros, cuando se hicieron lo que se llama canon, ¿no es cierto? Se usaron algunos criterios, ¿ya? Vamos a decir rápidamente, para el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que tenía que tener el libro? Era el antecedente que tenía que tener? Primeramente tenía que estar escrito por un apóstol, ¿ya? O por alguien que había estado con Jesús, ¿ya? O que el apóstol, normalmente el apóstol no escribía, pero tenía alguien que escribía, ¿ya? Pero estaba con la autorización, vamos a decir, o con la firma del apóstol, ¿ya? Entonces, eso principalmente era un criterio. Estoy mencionando solamente un criterio, ¿ya? Entonces, como se usa ese criterio, se utilizaron otros más, ¿ya? Para determinar si el libro correspondía que estuviera en el canon bíblico, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera estaba siguiendo una misma línea, un hilo conductor, ¿ya? Y ese quizá también es parte de otro criterio, de que debía tener un hilo conductor, ¿ya? Por ejemplo, respecto del Evangelio, de la salvación por gracia, de la salvación por fe. Si tú vas a la Biblia católica, voy a mencionar esto nomás rápidamente, está el libro que se llama Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Es chistoso, ¿no es cierto? Porque nosotros usamos ese nombre para referirnos a algunos hermanos, que no hay ninguno aquí en este momento, menos mal, ¿ya? Y excepto el que habla, no. Y hermano, ese libro habla acerca de un tiempo en donde la nación de Israel tuvo un caudillo que se llamó Matías Macabeo, ¿ya? Si mal no recuerdo, el nombre parece que, no sé si Matías o Matatía, para no pegarme los carriles. La cosa es que él fue un caudillo que promovió la insurrección, ¿ya? De la nación de Israel frente a los romanos, ¿ya? Y ese libro básicamente habla de historia. Y aunque se menciona a Dios en ese libro, la gloria realmente no se la lleva Dios, se la lleva el libertador, ¿ya? Macabeo, de apellido Macabeo, Judas Macabeo, creo que era, ¿ya? Él se lleva la gloria. Entonces, ahí tú te das cuenta de que es un libro que habla de la nación de Israel, es un libro que habla de los judíos, es un libro que habla de cómo los judíos querían recuperar su tierra, su libertad, etcétera, etcétera. Y eventualmente también se nombra a Dios. Pero finalmente, la estrellita del libro no es Dios, es un hombre. Entonces, eso hace inmediatamente que quede fuera, por lo menos, del canon protestante, en este caso nuestro. Esos libros, Primera y Segunda de Macabeo, están en la Biblia católica y tú los puedes leer. Y es bonita la historia, para que estamos con cosas. Es bien interesante y tiene antecedentes bien interesantes que uno puede recabar. Sin embargo, no se apega, vamos a decirlo así, al criterio de que debe estar, la centralidad del libro debe estar en Dios y en la persona de Jesucristo, en la salvación por fe, en la salvación por gracia, ¿sí? Bueno, esto a grandes rasgos nomás, Eli, para Gracias, hermano. poder responder. Ahora, quizás la pregunta es bastante más profunda. ¿Los demás libros no fueron inspirados por Dios? Mira, quizá no lo vamos a ver del todo, ¿ya? Quizá no podemos hacer esa determinación de manera tan drástica, ¿ya? Pero en cuanto a los libros que están en la Escritura, creemos que sí, todos los que están ahí fueron inspirados por Dios, y Dios inspiró a quienes los compilaron y los pusieron en la Biblia que hoy día conocemos, ¿ya? De eso yo creo que estamos ciertos que es así, ¿ya? Pensando un poco más, muchos de nosotros a veces hablamos un pensamiento que Dios nos pone en nuestro corazón, ¿ya? Y hablamos a los hermanos y saben que los hermanos se conmueven, ¿no es cierto? Y dice, oh, el hermano habló inspirado por el Señor.
Entonces, Dios sí puede inspirar, ¿no es cierto? Pero en cuanto a la escritura, el asunto está así, ¿ya? Ya está determinado así, ¿ok? Bien, vamos a seguir adelante, hermanos. Por cuanto reconocemos que la Biblia fue inspirada por Dios, entonces también reconocemos que no hay otro libro con mayor autoridad divina. Las librerías cristianas, mal llamadas cristianas, hermano, porque una librería no puede ser cristiano, los cristianos son las personas, ¿no es cierto? Debiéramos llamarle una librería que tiene literatura cristiana, ¿ya? Pero bueno, esto, quizás no debiera decir esto, pero ya lo dije nomás, ¿ya? Porque a veces yo creo que es un error, ¿ya? Tratar a las cosas como cristianas. Las cosas no pueden ser cristianas. Las personas somos los cristianos, ¿ya? Y las cosas, la música cristiana, ¿ya? La música tiene contenido cristiano o habla acerca de contenido cristiano, ¿ya? Bueno, ese era un paréntesis nomás, hermano. Las librerías cristianas tienen muchos libros que hablan de Dios. Muchos libros, ¿ya? Todos esos libros, y esa es nuestra convicción, están bajo la autoridad de la Biblia, ¿sí? Ninguno de esos libros tiene mayor autoridad que la Biblia. Ahora, un ejemplo muy clásico, hermano, de esto es el libro de José Smith, de los mormones, ¿no? Los mormones, cuando usted habla con un mormón, él anda con una Biblia y con otro librito. Ese es el libro del mormón o de José Smith, ¿ya? Y ellos dicen, bueno, la Biblia y el libro de José Smith tienen la misma autoridad, ¿ya? Pero nosotros decimos, no, señor, la Biblia y cualquier otro libro está bajo la autoridad de la Biblia. Esa es nuestra convicción, hermano, o esa debe ser nuestra convicción si es que nosotros creemos y reconocemos que la Biblia es manifiesta, ¿no es cierto?, o expresa, o en la Biblia hay, ¿no es cierto?, reconocemos en la Biblia autoridad divina, ¿ya? Es un peligro, hermano, cuando nosotros, fíjese usted, tenemos la Biblia y vamos a darle a este libro también el mismo nivel de autoridad. Entonces, si le damos a la Biblia este nivel de autoridad y le damos a este otro libro este nivel de autoridad, ¿por qué no también se lo podemos dar a este otro? ¿Y por qué no también se lo podemos dar a este otro? ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? La Biblia va a estar a nivel de cualquier otro libro, ¿no es cierto? Como Don Quijote, por ejemplo, o no sé, libros que son literatura clásica, ¿no es cierto? No, pues hermano. Nuestra convicción como hijos del Señor es que no existe otro libro con mayor autoridad que la Biblia, ¿ya? Y eso, hermano, en nuestra vida, ¿no es cierto? Y nosotros podamos estar sujetos a esta autoridad divina. Algunos versículos. A ver, hermano, leamos para ir complementando un poco. Segunda de Timoteo 3, 15, 17. No lo busque, quizás puede leerlo de la misma pantalla algún voluntario que me quiera ayudar, por favor. Ya, hermana, denle nomás. El que primero abre el micrófono. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Hermanos, aquí no se está refiriendo, este pasaje, no se está refiriendo al Nuevo Testamento, por si acaso. ¿Por qué, hermano Víctor? Porque cuando se escribió este pasaje, el Nuevo Testamento todavía no estaba compilado, ¿no es cierto? Quizá habían algunos libros que se habían escrito, pero no estaba como lo tenemos hoy día. Se está refiriendo principalmente
al Antiguo Testamento, ¿ya? Se está refiriendo a los libros del Antiguo Testamento, que a esa altura, cuando esto fue escrito, ya prácticamente estaba consolidado, ¿ya? Y dice entonces ahí que esta escritura, fíjese usted, hermano, que no tenía el nivel de revelación que tiene el Nuevo Testamento para nosotros, ¿ya? Sin embargo, era capaz, ¿no es cierto?, de poder abrir el entendimiento de una persona y enseñar, redarguir y corregirlo, ¿ya?, para hacer la voluntad del Señor. ¿Ok? Y otro texto, hermano, Hebreos 4:12. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Esto lo sabemos de memoria, ¿no es cierto, hermano? No tenemos que ni mirar la pantalla, porque son textos que nos han acompañado. Ya, ¿quién va a ser el valiente? La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya. También, hermano, lo mismo, ¿no es cierto? La palabra de Dios no se está refiriendo al Nuevo Testamento, sino se está refiriendo a lo que estaba escrito hasta ese momento. Y insisto en la idea, ¿no es cierto? Lo que estaba escrito hasta ese momento no tenía el nivel de revelación, la profundidad de revelación que tiene el Nuevo Testamento. Sin embargo, tenía el poder, y tiene el poder, hermano, como una espada de dos filos, ¿no es cierto?, para penetrar, ¿no es cierto?, hasta partir el alma, como dice ahí, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Gloria al Señor, hermano, porque su palabra completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no es cierto?, es viva, eficaz. Por lo tanto, desde esta perspectiva, hermano, quiero ya, queda poquito, si reconocemos en la Biblia autoridad divina, reconocemos en la Biblia de que no hay otra fuente de autoridad, y reconocemos en la Biblia que es Dios mismo hablando, ¿no? ¿Ya? Desde esta perspectiva, la Biblia no debiera relativizarse. He escuchado algunas ideas, ¿no es cierto?, algunas propuestas de que la iglesia debe evolucionar. ¿Ha escuchado usted eso, no? Sobre todo está evolucionando, ¿no es cierto? ¿Ya? Las corrientes de pensamiento, la apertura mental, ¿no es cierto?, a nuevas tendencias, a nuevas ideologías. Entonces la iglesia no se puede quedar atrás. Entonces la iglesia debe evolucionar, y también la palabra de Dios debe evolucionar. Y cuando yo escucho eso, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hago, hermano? Yo rasgo vestiduras, porque eso es una herejía absoluta. La palabra de Dios fue revelada tal cual la hemos recibido, y es la palabra de verdad, como también dice la Biblia, y más adelante lo vamos a ver. Por lo tanto, no debemos relativizar, no vamos a evolucionar la palabra de Dios, no la vamos a interpretar en claves como hoy día se pretende hacer. Bueno, es parte de otro punto que tengo ahí, ¿ya? Más adelante voy a desarrollar ese punto. La Biblia no debiera discutirse. Fíjese, hermano, lo que voy a decir. El pensamiento bíblico, la instrucción bíblica, no está al mismo nivel que nuestro criterio o que nuestro raciocinio. ¿Ya? Porque a veces nosotros discutimos con la Biblia. ¿Ah? No, pero mira, sí, yo sé que la Biblia dice esto, pero ¿sabes qué? Yo creo esto otro. ¿Ha escuchado eso algún hermano usted? De otra iglesia sí, por supuesto, no de acá, naturalmente que no. Pero ¿ha escuchado usted a otro hermano que dice, mira, sí, el pastor dijo eso, leyó la Biblia y ese texto dice eso, pero yo creo esto otro? ¿Qué estamos haciendo, hermano, ahí? Nosotros estamos discutiendo con Dios. Y estamos diciendo, no, Señor, te equivocaste en lo que escribiste. No es así, es como digo yo. Hermano, es patético, ¿no es cierto? Pero eso pasa cuando nosotros estamos al tiro, hermano.
y aviso humano por ahí, cuando nosotros, ¿no es cierto?, pretendemos discutir, pretendemos tratar de dar una interpretación que nos acomode a cierto versículo o cierto pasaje de la Escritura. El hermano Claudio de Nacimiento había levantado la mano. Sí, 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 es que me parece bien importante el punto que toca usted que dice, no, la Biblia debiera debiera discutirse. Así dice, ¿cierto? Ya, Estar al yo me mismo equivoqué, nivel. hermano. Yo me equivoqué. Falta un no ahí. Ya, es que sí, yo también creo lo mismo. Pero también creo esto Gracias. porque hay mucha gente que la Biblia la interpreta literalmente. Y voy a poner un ejemplo histórico. En Estados Unidos, cuando trajeron los esclavos, los metodistas, como bien usted sabe, los bautistas, los que estaban, que tenían el evangelio allá, los que tenían derecho a la Biblia, decían que ellos eran esclavos y nunca iban a salir de esta condición porque ellos eran esclavos y ellos eran su amo, porque así lo decía la Biblia. Claro. Entonces uno tiene que tener revelación y hartas cosas más para entender que Dios nos está diciendo eso. Entonces creo que es importante, para mí yo creo que nosotros, entre los cristianos, sí debemos discutir qué es lo que dice la Biblia. Porque yo puedo estar equivocado y es su labor como ministro sacarme de la equivocación que tengo. Eso lo dice la Escritura. Claro, pero como bien dice usted, no para saber quién más sabe. O no para saber más, o no para poder colocar otra idea por sobre la Biblia. Ahí Eso estoy es. completamente correcto con usted. Eso es, claro. Cuando estoy diciendo que la Biblia no debiera discutirse, y perdón, hermano, ahí faltó el no, y me castigo por eso, me estoy refiriendo justamente a eso, a querer nosotros imponer nuestro criterio y prácticamente anular lo que la Biblia dice, ¿ya? Y eso no debiera ser, ¿ya? Gracias por su comentario, ¿ya? Ya. En la misma lógica, la Biblia no debiera interpretarse de manera antojadiza ni desde perspectivas humanistas, ¿ya? Nosotros no tenemos este problema mayormente, hermano, pero sí hay corrientes de estudio, ¿no es cierto? Los teólogos que se dedican a estudiar la Biblia, que desarrollan distintas teologías. Por ejemplo, para su información, existe la teología negra. Existe también la teología feminista, que está desarrollándose hace poquitito, ¿ya? También en los años 60 existió lo que se llamó la teología de la liberación, que es una lectura de las escrituras desde la perspectiva de la justicia social, ¿no es cierto? Y entonces fue un movimiento muy potente en Brasil y en toda Latinoamérica, ¿ya? Y hasta el día de hoy uno ve resabios de esta teología, ¿no es cierto? Los curas dejando la Biblia a un lado, los púlpitos a un lado y tomando las armas, ¿ya? Y llevando al pueblo a la rebelión en contra de la gente que tenía más poder o más recursos, etc. ¿Ya? Entonces, la Biblia no debemos interpretarla de manera antojadiza, es decir, desde perspectiva humanista, ¿ya? La Biblia no debería utilizarse ni como amuleto, bueno, esto lo sabemos, ¿no es cierto?, que la andamos trayendo en el auto ahí adelante. Yo digo, tiene dos fines que anda adelante en el auto. Primero, porque nos cuida, ¿no es cierto? Y segundo, porque si el carabinero que nos para es evangélico, capaz que nos salvemos del parte, ¿ya? No debemos hacer, hermano, eso, ¿ya? A mí me pasó una vez. Por eso lo digo. La Biblia no debe utilizarse como amuleto, ni como cábala, ni mucho menos como excusa para validar nuestras acciones erróneas, ¿no es cierto? El hermano que, ya lo dije, este medio chiste, pero ya lo dije, lo voy a repetir de nuevo, el hermano que se endeuda, ¿no es cierto?, sobre deuda, y entonces uno como, bueno, hermano, pero ¿cómo te estás haciendo esto? ¿Ya? ¿Y cuál es la respuesta del hermano que es espiritual y bíblico? Hermano, pero que no has leído la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿ya? Para escudar, para justificar una irresponsabilidad. Totalmente mal usado el texto, ¿ok? Ya pues.
Creo que ahí estamos. Sí, ahí estamos por hoy, hermanos. Entonces, vamos a hacer un resumen rapidito. La pregunta que queda para la otra semana, hermano, esta pregunta media existencial, ¿no es cierto? Queda para la otra semana. Reconozco, ya no va a ser reconocemos, va a ser una pregunta personalizada, ¿ya? Yo, Víctor Poblete, usted tiene que decir su nombre. ¿Reconozco autoridad divina en las Escrituras o en la Biblia? Si es así, creo entonces que la Biblia es Dios mismo hablándome en cada palabra que está expuesta. Y también creo que la Biblia es la única fuente de autoridad, que no existe otra fuente de autoridad mayor que la Escritura. Si es así, entonces, hermano, vamos, creo yo, por bastante buen camino. Como decía al principio, no es el fin es que nosotros aprendamos, hermano, datos, ¿no? Sino que el Señor nos pueda hablar. Y que si a lo mejor usted tiene una noción superficial de la Escritura, ¿ya? O no le parece a usted que es del todo la palabra de Dios, que no le parece a usted que efectivamente tiene autoridad divina. Entonces la idea o la intención de este estudio o de esta exposición es que el Señor nos pueda hablar y pueda cambiar esa perspectiva. Porque esto, hermano, como dije al principio, de alguna manera va a determinar todo lo que sigue más adelante en mi vida de fe, en mi vida cristiana. ¿Me entiendes? Si yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios y que tiene autoridad divina, entonces difícilmente yo me voy a sujetar a la Escritura, difícilmente la voy a obedecer, difícilmente la voy a considerar, o voy a considerar aquellas partes que me acomodan, que me parecen buenas, y no voy a considerar otras que no me gustan o que parece que no son tan buenas. ¿Me entiendes? Es muy importante esto, hermanos. La iglesia, y ya con esto termino, hermano, cumple un rol muy importante aquí, y principalmente como el Señor estipuló que debía constituirse la iglesia, ¿ya? En este caso hay dirigentes, hay maestros también en la iglesia, y precisamente, y la iglesia en general, ¿ya? Todos somos llamados de alguna manera no solo a reconocer las Escrituras, sino que también a velar por el correcto uso de ellas. Si me acompaña, hermano, ya con esto estamos terminando, a Timoteo. Pablo quizá va a ser el texto introductorio para la próxima semana. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15, ¿no? Dice Pablo, dando la instrucción a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Para nosotros la Biblia es la palabra de verdad. También la Biblia lo dice de sí misma, la palabra de verdad. Y la iglesia, fíjese, tiene la función de ser columna y defensa de esta verdad. Y para ser columna y defensa de esta verdad, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es conocerla. ¿Ya? Es conocerla. Tener entendimiento de ella. Para recién poder establecernos, ¿no es cierto?, como columna y defensa de esta verdad. Tenemos un gran desafío porque en este mundo posmoderno, donde todo se relativiza, ¿no es cierto?, y también la palabra de Dios está en esta misma lógica por las personas, y entonces tenemos un gran desafío, hermano, de nosotros mantenernos con mucha claridad, con mucha fuerza, con mucha fe, con mucha convicción, firmes,
haciendo defensa de la palabra del Señor. Oremos, hermano. Hermano Víctor. Perdón. Quisiera hacer una salvedad, es que aquí la Nueva Versión Internacional dice columna y fundamento de la verdad, porque la palabra es fundamento para la iglesia. Sí, Principal. Apunta lo mismo, gracias, Claudia. Sí, justamente. Bueno, apunta lo mismo. Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido poder estudiar tu palabra, Señor, y dejar que ella nos hable a cada uno de nosotros. ¿Qué otra cosa decir que gracias, Señor? Gracias porque tú, Señor, nos has provisto de tu palabra, de esta revelación escrita. Gracias, Señor, también porque nos das los medios, Señor. Durante muchos años no existieron estos medios, Señor, pero hoy día los tenemos, Padre, para tener la Biblia, para tener otras versiones, para tener traducciones, para tener comentarios, Señor, y tantas cosas, Padre, de las cuales nos podemos nutrir, Señor, y en la cual podemos enriquecer, Padre, el estudio de la Escritura. Y te damos gracias por ello, Señor. Pero principalmente, Padre, no obstante todo esto, yo quisiera pedir, como lo decíamos al principio en esta pregunta propuesta, Señor, que tú nos puedas dar, Señor, este entendimiento y la capacidad y la posibilidad de reconocer, Señor, plena autoridad divina en las Escrituras, sin duda, Señor, sin peros, sin excepciones, Padre. Danos la posibilidad, la capacidad, la convicción, la fe, Señor, de reconocer plena, absoluta, total autoridad divina en las Escrituras. Señor, háblanos, sigue obrando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que este libro, Señor, que todos tenemos en nuestra casa, este libro que leemos, Señor, este libro que escudriñamos, pero que a veces se queda guardado, Señor, una semana entera, Padre, hasta el próximo estudio, sea, Señor, más que un libro, se transforme, Señor, en algo vívido para nosotros, y que nadie, Señor, pueda decir, el Señor no me ha hablado, porque, Señor, creemos que tu palabra, que la Biblia, eres tú mismo, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros. Gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, que ha participado de esta reunión. Gracias por el ánimo de ellos también, Señor, de participar, de opinar, Señor, de preguntar. Gracias te damos, Señor. Y permite que podamos la próxima semana seguir profundizando y seguir desarrollando esta temática. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos toda gloria y honra. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.